Feliz viernes, chef Luis Carlos. Hola, ya estamos en En viernes la por fin. cocina de tu Lo ciudad. logramos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, todo Llegaste bien. sano y salvo el viernes. Llegamos, lo logramos. Eso Una vez está más. muy bien. Sí. Oye, escogiste, para mi parecer, un muy buen platillo para este viernes, porque hay muchas actividades deportivas este Sí, fin de semana. sí. Está la celebración del Día del Padre y esto creo que se presta muy bien para prepararlo como botana. Queda bien, ¿no? Sí, queda bien. Sí, Y alcanza como dices, para muchas personas. para muchos, sí. Esto llena mucho. Fíjate que luego el estar así mordisqueando las alitas y eso, siento, a mí me ha pasado, sientes como que te llenas mucho más, ¿no? Claro. De lo que realmente te comiste. Aunque pero sea bueno, puro hueso, pero aunque no sea puro hueso, importa. entonces ahí estar entretenido comiendo. Eso es todo, me gusta la idea. Vamos Muy a ver los ingredientes Órale. de estas alitas de pollo estilo oriental. Vamos. Y vamos a necesitar 400 gramos de alitas de pollo, Sí, una cucharada de miel, un limón, 2 cucharadas de salsa de soya, 3 o 4 rodajas de jengibre fresco, sí, pimienta y sal al gusto. 2 cebollitas o cebolletas. Sí, cebollitas. Cebollitas finas. Finas, picado fino más bien es. Muy bien. Cebollín fresco, Cilantro fresco sí. Y ya. y creo que nada más. Eso Así es todo. todo. Así es. 800 gramos de alitas de pollo, una cucharada de miel, un limón, 2 cucharadas de salsa de soya, 3 o 4 rodajas de jengibre fresco, Jengibre, sí. pimienta y sal al gusto, 2 Así cebollitas finas, cebollín fresco y cilantro fresco. Exactamente. Nada más. Nada más, está fácil, ¿no? El jengibre realmente ya lo encuentran en cualquier súper, lo encuentran muy fácil. El jengibre Es fuerte, chef, es, ¿no? es de sabor muy fuerte, sí, pero da muchísimo aroma, mucho sabor. Con cuidado porque si se pasan, ya le van en toda la torre porque es fuertísimo. Y aparte, como bien lo dice la receta, es muy usado en los platillos orientales. Sí, en lo ¿no? oriental es muy usado junto con la soya. Es muy usado. Ahí está, muy bien. Entonces, chef. A pues ver. bueno, tenemos ya, pongan aquí a calentar el sartén lo más que puedan. Eso. Bien caliente, vamos a poner las alitas. Bueno, las alitas ahí como ustedes las encuentren en el súper, en el mercado, donde sea. ¿Sí? Aquí están. Ahorita pidan las que estén así bien gorditas. Hay unos que luego están ahí medio raquíticas, pero bueno. Pónganlas así que estén bien gorditas. Y pongan el aceite, ya saben, bien caliente. Ya que esté bien caliente, vamos a poner... Si no nos calentó mucho, pero bueno, vamos a ponerlo. Lo primero que vamos a hacer es poner... Hoy. ¿Qué es eso? Es una canción muy ad hoc para cocinar este platillo, chef. ¿Ah, sí? A ver, cántala. Deja que empiece. Muy bien rostizados, nos sirve a la mesa. Mi mamá chay. Eso. Ok, ya estamos aprendiendo también de música. No, Gracias a no la mis había escuchado compañeros yo. de cabina por ponerle la sal y pimienta a la cocina el día de hoy. Sí. Ok, buenísima Venga. la canción. Vamos a ponerle, regálame la sal, porfa. Sal, pimienta. Ahí está su sal. Gracias. Entonces, bueno, vamos a aquí irlo sazonando un poco. Baila, chef. No, hombre, rolón, ¿eh? Rolón. Qué bárbaro. Mejor te ahora pongas sí a escogieron. cocinar, chef. Ya. Sí, ya lo ves la cocinada. Entonces, bueno, vamos a ponerle sal y pimienta aquí mismo para que se vaya sazonando. Ok. Y aquí mismo vamos a ir poniendo todos los ingredientes. Entonces, ya que esté un poquito dorado el pollo, Sí. lo que vamos a hacer es ir agregando la soya con limón, ¿no? Primero los ácidos, que son como más líquidos. Y después vamos a ponerle la miel, ¿no? La miel va a ayudar a que le baje un poquito como la acidez, tal vez del limón y de la soya, Sí. pero le va a dar ese dulzor diferente que también lo oriental es agridulce, muy ¿no? agridulce. Claro, exacto, claro. ¿no? Eso me gusta. Vamos a ir aquí dorando las cosas, Sí, señor. que se cocinen bien. Claro. Esto está muy bien para disfrutar en familia, en compañía de todos. Sí. El fútbol, es que no Al puede food, faltar no. esto. ¿No? Está buenísimo el food ahorita. Está Mira, así nos buenísimo. ahorramos pues un dinerito, porque hay muchos restaurantes, ¿no? De alitas, ¿no? Sí, que ponen de pantalla para el fútbol, pero No, te sale un dineral, luego Mejor estar viendo hacerlo ahí, en la hazlo en tu casa. casa, invitas ahí a los Consultas primos, al papá, a la familia, ¿no? al papá, los hijos, todos, los pones a cocinar. claro. Que el papá que le sí. ayude a la mamá también, ¿no? Sí. Hace ratito que hablaban de ayudar con los niños y eso, el papá que le entrara más, pues, en la Eso me cocina gusta, también. ¿no? Muy bien. Chef, ¿qué Pues te bueno, parece si dímelo.
Vamos a ir poniendo la soya. Vamos Sí. a poner la soya de una vez. Ayúdeme con los limones, Con los porfa. limones, va. Sí. Vamos a ir poniendo así la soya. Claro que sí. Ok. Por ahí está el exprimidor, si quieres. Comper. Pues bueno, vamos a echarle la soya y el limón. Sí, señor. ¿Le parto más limones? No, ya no me partas más. Por favor, con 2 limones es suficiente. Sí. Muy bien. Aquí tenemos el cilantrito. El cilantro, sí, el cilantro se lo vamos a poner, se lo podemos poner, la mitad la podríamos Durante. poner durante, sí, para que vaya soltando como mucho el sabor. Y al final también es importante que el cilantro lo pongan, casi al final, no lo podemos cocinar mucho, pues si no puede amargar, ¿no? Muy bien. Sí. Ok. Vamos a ponerle. Ahí vamos poniendo. Seguimos poniendo, vamos a poner el jengibre. ¿Cómo rayas el jengibre? Jengibre, lo importante es quitarle la piel de encima, ¿sí? La pelamos un poquito. Ok. Y entonces ahí podemos poner unas rebanadas, ¿sí? Lo que queremos es nada más quitar como la piel, ¿sí? Ya. Y Es muy sencillo. sí, es muy fácil. Ya nada más quitar la piel y lo que hacemos es ponerle unas rebanaditas. Pongan las rebanadas, no lo piquen ni lo muelan porque queda muy fuerte. Sí. Sí, es nada más ponerlo así. Ahí tenemos que tener cuidado con las mucho cuidado. porciones. Sí, cuidado con el... Vamos a repetir los ingredientes nuevamente, señora, para que usted pueda preparar estas deliciosas alitas orientales. 800 gramos de alitas de pollo, 1 cucharada de miel, un limón, 2 cucharadas de salsa de soya, 3 o 4 rodajas de jengibre fresco, pimienta y sal al gusto, 2 cebollitas finas, cebollín fresco y cilantro fresco. ¿Qué te parece, chef? Mientras nosotros seguimos preparando esto para presentárselos a todos nuestros amigos en casa, Ok.